Bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía. Ese es tu programa, El Señor lo hizo. Pues como siempre decimos, dándonos la oportunidad de que Dios pues entre en nuestros corazones y nos ministre a través de su palabra con la finalidad de poder ser edificados, de poder ser construidos en amor, experimentando realmente la palabra de Dios al cobrar vida en nuestra forma conductual, en nuestro estilo de vida. Jesucristo, su consejo, sus mandamientos, su palabra, la vida de Dios en nosotros, constituyéndonos hijos de Dios en la tierra. Por ende, hoy quisiéramos trabajar el tema, en este programa El Señor lo hizo, que tiene que ver con algo interesante. Y para eso, como fundamento, vamos a usar una historia muy verídica, pero también que encierra un poder extraordinario en la forma y la manera en la que Dios expresó las cosas. Y esto dará una respuesta a esta pregunta. ¿Qué forma Dios escogió? Para eso vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer lo que la palabra de Dios enseña cientos de años antes de Jesús nacer. Versa de la forma siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este varón valeroso en extremo, pero leproso. Pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas llevando cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con su caballo y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el varón profeta que vivía en Samaria. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpios? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harás? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mientras nosotros vemos esta historia, reconocemos algo: la intervención soberana del poder de Dios. Pero queremos responder esta pregunta, y aquí es donde vamos a entrar en el análisis de qué pasó. ¿Qué forma Dios escogió? Y es muy importante porque dentro de esta historia podemos sacar un máximo común denominador que podemos implementar cientos de años después y miles de años después hoy en nuestra contemporaneidad. ¿Qué forma Dios escogió? Este hombre Naamán, general del ejército del rey sirio, era hombre de valor delante de los ojos del rey por sus hazañas y proezas y las cosas que Dios permitió hacer a través de sus manos para salvar a Siria. Pero este hombre tenía una situación de salud en su cuerpo, lo cual era incurable para su tiempo: la lepra. Era leproso. Pero siendo traída una muchacha de la tierra de Israel a servir a la casa de Naamán, dijo a la esposa del general del ejército del rey
si el general, si Naamán va a la tierra de Israel y le pide al profeta Eliseo que le sane, el profeta Eliseo le sanará. Esta información llegó a oídos de Naamán, y Naamán rápidamente alistó sus caballos, carros y criados y fue y se trasladó a la tierra de Israel. Y llegando a la casa del profeta Eliseo, a la puerta de él, el profeta Eliseo mandó un mensajero diciéndole: ve y dile a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja en él 7 veces y será limpio de toda enfermedad y de su lepra. Él se enoja y dice: esto no era lo que yo expectaba. Esto no era lo que yo pensaba que iba a suceder. Por eso la Biblia dice claramente, dice: he aquí, yo decía para mí, decía Naamán. El general decía: yo pensaba que el profeta, acostumbrado a clamar el nombre de Jehová, saldría de su casa, invocaría el nombre de Jehová y un poder sobrenatural tocaría mi cuerpo y él pondría las manos y mi lepra sanaría. Pero no fue así que sucedió. Y esto le enojó y contritó su espíritu y comenzó a comparar los ríos el río Jordán con los ríos que hay en su país natal, de donde viene, en su ciudad, en Damasco. Y decía: el río Habana y Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel. No es lo mismo si yo me lavo allá como si me lavara aquí. Y veamos esta condición. El hombre que está necesitado, enfermo y leproso, está reprochando el recurso que Dios ordenó para que fuese limpio. Él está comparando y dice: pero la situación, ¿cuál es? No es como quiera un río, no es como quiera agua. Pues si es como quiera río y agua, hay mejores ríos en Damasco y en Siria que estos que hay aquí en Israel. Mejor que el río Jordán es el río en Damasco. Es lo mismo si yo me lavo allá. Voy a ser también limpio. ¿No sería limpio tú también? Él estaba con esta contradicción de que, bueno, yo creo que también se puede hacer así o hacer así. Yo pregunto, y esta es una interesante pregunta que podemos hacernos ahora mismo y para reflexionar en ella. ¿Quién es el que está necesitado? ¿Quién es el que tiene la necesidad de ser limpio? ¿El profeta o Naamán, el leproso? Una de las cosas interesantes que Dios establece en la palabra, y es lo que nosotros debemos descubrir en esta historia, no es la forma que Naamán estaba dispuesto a escoger, sino fue la manera en que Dios escogió que el hombre lo hiciese. Naamán llegó trasladándose de Siria a Israel, en carros y en caballos, tomando tiempo para trasladarse. Y cuando llega, fue buscando auxilio, el cual no tenía. Y cuando se presenta delante del varón de Dios, el profeta Eliseo, a sus puertas, él manda el mensaje a través de un criado, de un mensajero, y le dice: ve y dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán y será limpio de toda lepra. Claramente la información fue dada. Pero él comienza enojado a determinar, a imaginar y a ponderar de que no era de esa forma que él quería vivir su experiencia de sanidad. Él quería vivir una experiencia de sanidad, que el milagro ocurriera de la manera en que él entendía que debía ser. Y esto es lo que la historia revela, lo cual traída a nuestro tiempo muestra el corazón de los hombres delante de lo que Dios ya escogió. Dios escogió que los hombres, la lepra representa pecado, la lepra de Naamán representa la humanidad.
La lepra de Naamán representa pecado. Esto representando pecado y la humanidad. El río Jordán representa todo aquello que Dios ha determinado manifestar a través de Jesús como su sangre derramada en la cruz del Calvario para purificación y limpieza de pecado. Y Dios va armando el propósito original y va estableciendo de qué manera Él está preparando para que los hombres alcancen sanidad, libertad, liberación y salvación. De manera que Dios es quien establece cómo el hombre debe alcanzar limpieza. En el Antiguo Testamento, en el caso de Naamán, Dios estableció, es en las aguas del río Jordán que serás limpio. Él podía ir a Farfar, él podía ir al otro río de Damasco y podía bañarse en Siria, en todos los ríos que quisiera, pero no iba a conseguir el efecto de sanidad que Dios había puesto en las aguas del río Jordán para él. ¿Qué era lo que Naamán se estaba resistiendo? Lo cual es el común denominador en este tiempo y en esta sociedad, en la humanidad de hoy en día. Naamán se estaba resistiendo a obedecer lo que Dios había establecido. Dios estableció que los hombres adquirirían en la tierra salvación a través de Jesucristo. No existe otro Dios, no existe otro mediador, no existe una religión que pueda llevar al hombre a salvación, sino solamente Jesucristo. Esto lo estableció Dios para que los hombres puedan alcanzar perdón de pecado y salvación. Por eso la palabra de Dios muestra que Jesús se esforzó enseñándole a los hombres acerca del camino de salvación, que no habían diferentes caminos, que no habían opiniones de los hombres, que no habían ponderaciones de que, bueno, yo creo que podría ser mejor de esta forma, o a mí me place, que creo, que pienso, que analizo, que si se puede hacer de esta forma, yo creo que también podría hacerse de esta otra forma. Se puede adorar al Dios verdadero y a Jesucristo, pero también creo que se puede inventar o crear otro Dios. No, esto no fue lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció es que los hombres sigan a Jesús, crean en Jesús para que alcancen salvación y vida eterna, limpieza y purificación de pecado. Noten lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 5, del 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a los pueblos de la tierra arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién escogió a Jesús? Dios el Padre, creador de todas las cosas. Dios escogió la forma, el camino y la vía en los cuales los hombres adquirirían tres cosas fundamentales: perdón de pecados, salvación de sus almas, vida eterna en Cristo Jesús, acceso al reino de los cielos. Por eso Jesús se define en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 13. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará la vida. Jesús se esforzó en el desarrollo de su ministerio, enseñándole a los hombres: no hay dos caminos, no hay 10 puertas, no hay 50 dioses, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese soy solo yo, Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12,
Dios declara que el nombre que le fue dado a los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales pueden ser salvos, sino solo Jesucristo. Noten cómo lo describe la palabra de Dios. Jesucristo mismo hablando, Él mismo dijo, libro de San Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo estaba presentando, yo soy el único camino de salvación que los hombres tienen. Naamán se resistió a creerlo. Naamán se resistió a aceptarlo. Pero él tenía que entender que el que estaba necesitado era él. Así como el hombre no puede resistir, no puede seguir resistiendo en que Jesús es el único camino a salvación, porque es la única opción que el hombre tiene en la tierra. Es el único que Dios entregó a los hombres como medio de salvación, perdón y limpieza. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Los hombres no pueden pelear contra esto. Naamán no podía pelear contra el río Jordán, ya la palabra estaba dada. Él podía ir a Siria. Oigan lo que iba a ocurrir. Si Naamán iba a Siria y se sumergía en estos dos ríos, en Habana o Farfar, río de Damasco, él iba a salir de ellos. Cada vez que se sumergiera, las 7 veces, iba a salir leproso. Cuando él se sumergiera 7 veces en Habana, saldría leproso. Cuando se sumergiera 7 veces en Farfar, río de Damasco, saldría leproso. Acto seguido, ¿qué creen ustedes que él haría? Coger el caballo, montarse y venir al río Jordán. No tendría opciones ni alternativas al no ver resultados. Los hombres hoy en día deben entender que el recurso de salvación que Jehová, Dios de los ejércitos, entregó a la raza humana se llama Jesucristo. El hombre no tiene por qué pelear por esto. El hombre no tiene que sentirse mal si no le están dando comodidad a ello escoger basado en su cultura de vida, basado en sus costumbres o en sus doctrinas. Esto no tiene nada que ver ni con cultura ni con doctrina, tiene que ver con el nombre de Jesucristo que el Padre escogió como medio de salvación para que los hombres alcancen perdón, tengan arrepentimiento tras creer en Jesucristo, alcancen salvación y obtengan la vida eterna. Jesucristo mismo entonces, entendiendo esta realidad, camina en el desarrollo de su ministerio entre los pueblos, diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, nadie es salvo, nadie recibirá perdón de pecado si no cree en mí, si no me sigue a mí. No tienes que buscar como Naamán, no tienes que pensar en otro río, no tienes que pensar en una religión, no tienes que pensar en otro Dios. No existen fuera de Jesucristo otras opciones dadas por Dios a los hombres. Es solo Jesús. Basta ya que la humanidad siga peleando contra la palabra y la orden que Dios estableció. Basta ya que los hombres sigan forzando, buscando ellos sus propios ideales y yo creo, yo opino, yo pienso, es mejor así, a lo mejor, a mí me parece, a mí me gustaría. Terminó el ensimismo que el hombre tiene basado en su propia opinión. Terminó eso, tira eso por tierra. No hay beneficio para la vida de ningún hombre si no obedece la voz de Dios y lo que Dios determinó hacer en Jesucristo. La oportunidad de salvación solo está en Jesús. La oportunidad de vida eterna solo está en Jesús. Naamán pudo mencionar, quizás no 2, pudo mencionar 20 ríos en Siria, pero ningunos estaban señalados sobre el cual estaba depositado el poder de Dios para sanidad. Los hombres en la tierra pueden mencionar toda clase de dioses hechos de hierro, de madera o de arcilla o de cemento o de barro. Pueden mencionar cualquier dios hecho de cualquier tipo de metal. Pero en ninguno de ellos hay salvación.
En ninguno de ellos hay perdón de pecados. En ninguno de ellos reposa el poder de Dios. En ninguno de ellos Dios los ha exaltado hasta lo sumo y lo ha sentado en los lugares celestiales llenos de gloria y de majestad. Solo fue a Jesucristo. Jesucristo fue el único que Dios le dio el poder para que abra las puertas para que la raza humana se reconcilie nuevamente con Dios. Jesucristo fue el único establecido por Jehová, Dios de los ejércitos, como camino de fe para que el hombre adquiera vida eterna. El único. La humanidad ha estado con la misma actitud de Naamán hace miles de años atrás. El profeta dijo, ve y lávate en el río Jordán 7 veces y serás limpio. No. Hay mejores ríos en Siria que aquí en Israel. No. Basta ya. Basta ya de el hombre seguir juzgando lo que no conoce. Basta ya del hombre seguir rechazando lo que ya por Dios ha sido aprobado. Porque no hay otra opción. La Biblia claramente dice, hablando de Jesús dice, hablando de sí mismo, yo soy la roca, yo soy la piedra. Y sobre el que esta piedra cae, le aplastará. Eso significa, Jesús es el que ha sido puesto en autoridad. A Jesús es el que se le ha dado el dominio, el poder, el juicio. A Jesús es el que se le ha dado la autoridad para que dé acceso a los hombres a nuevamente ser hijos de Dios. En el nombre de Jesús, ve y vamos a decir ahora como dicen los criados. Los criados se acercaron y le dijeron, pero Padre mío, si el profeta te hubiese dicho, haz una torre de 2 kilómetros de alto de piedras para que seas limpio, ¿tú no lo hubieses hecho? Imagina a Naamán. Well, sí. Tú sabes, yo quería la salud, a lo mejor sí. Si él te hubiese dicho algo grande, extraordinario, ¿no lo hubieses hecho? Yo sé que sí. ¿Cuánto más si te está diciendo, solo lávate en el río Jordán 7 veces y serás limpio? ¿Qué tan difícil es eso? Ok, vamos al río Jordán. Fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7ª vez, cuando subió, limpia la piel como la de un niño. Él lo reconoció. ¿Sabe qué hizo Naamán? Salió del río Jordán y se regresó a la casa del profeta y se postró a la puerta del profeta. Le dijo, a partir de ahora yo serviré y haré sacrificio solamente a Jehová, el Dios de Israel. Solamente a este es el Dios verdadero. Lo reconoció. ¿No le dieron la instrucción desde el principio correcta? Vete y lávate 7 veces al río Jordán y serás limpio. ¿Por qué tenía que haber el drama, el enojo, el pleito, la blasfemia? No era necesario. No es necesario que el mundo esté buscando nada fuera de Jesucristo. No es necesario que el planeta Tierra esté buscando cosas fuera de Jesús. Toda la orden ha sido dada. Jesús es el Rey soberano y el Dios de los cielos y de la tierra, el cual el Padre ha puesto por juez, príncipe y salvador. En Jesús, todo hombre en la tierra, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, de toda nación y de toda lengua y de toda cultura en la tierra, no importa qué tan fuerte y grande y astroso sea tu pecado, si vienes a Jesús y te arrepientes de tus pecados y crees en Él,
y rindes y humillas tu corazón y le aceptas como tu Salvador y como tu Dios, y caminas a partir de ese momento obedeciendo su palabra, serás salvo. Jesús te convertirá en hijo de Dios en la tierra y posteriormente te dará vida eterna en su reino en los cielos. Esto es lo que la palabra de Dios dice, y lo bueno y lo grande es que ya Dios lo estableció así. Dios escogió fue a Jesús, raza humana, no otro Dios, solo a Jesucristo. Por ende es tiempo que todos los hombres, hembras y varones se rindan delante de Jesús para que obtengan el beneficio de la salvación y de la vida eterna, en una relación genuina con Dios, obedeciendo sus palabras. Por eso yo te invito en este momento a que conozca lo que Dios escogió. Ahora, reconociendo que la conducta de los hombres hoy en día fue como la conducta de Naamán, cámbialo ahora. Cambia esa conducta ahora. No tienes que seguir buscando. En Jesús está todo cuanto necesitas. Yo te invito en este momento a que recibas a Jesús de Nazaret como tu Señor y Salvador personal. Y esto cambiará tu vida para siempre. Tus pecados serán perdonados al arrepentirte delante de Él. Y al abrir su corazón y aceptarlo como tu Dios y Señor, recibirás también salvación y el camino a la vida eterna. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento creo que tú eres aquel que Dios escogió y lo ha puesto como rey, como príncipe, como Dios, como Salvador y como gobernante de todo corazón, de toda persona y de toda alma en la tierra que decida rendirse, creer en ti y aceptarte como su Salvador. Por eso yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy yo abro el corazón y me arrepiento de haber vivido mi vida quebrantando tus mandamientos. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón y gobiernes mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para salvación. Y a partir de hoy, te pido que me enseñes a caminar en tu ley y en obediencia a tus mandamientos. Que la fortaleza de tu Santo Espíritu venga dentro de mí para aprender y cumplir de forma correcta tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte welcome, bienvenido. Has puesto los pies en la fila para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Y esto es lo importante. Jesús es el escogido por Dios. Jesús es el único camino a salvación y vida eterna. Jesús es la única puerta de vida y de acceso al cielo que los hombres tienen. Jesús es la elección número 1 que todos los hombres deben hacer en su vida, hoy, mañana y siempre. Y recibirán lo más importante que el hombre puede tener en la tierra, que Dios Jesucristo viva en ellos a través de su Santo Espíritu y al final de sus días hereden el reino de los cielos. Por ende te invito a que sigas con nosotros en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo, aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña para abandonar toda cultura de imitación que realmente quebranta y atenta contra la vida eterna y la salvación que ya Dios ha dado en la forma que ha escogido para que los hombres sean salvos en Cristo Jesús. Así que, ¿qué más te puedo decir?
Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones.